Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el informe de laboratorio obtenido de la práctica de diseño de un silo. Nuestro grupo está compuesto por Catalina Chaparro, Sebastián Muñoz y Tomás Navas. En cuanto al contenido, tenemos introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En la introducción, tenemos que el silo es una estructura que sirve para almacenamiento o acopio de sólidos a granel en la agricultura, específicamente para almacenar granos. También sirve para almacenar materiales de construcción, píldoras y otros tipos de sólidos. Em, A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de silo, mas el silo moderno generalmente es el que está compuesto por una torre, una tubería de alimentación, una válvula de descargue y una tolva. Acá podemos ver diferentes geometrías de tolvas. Lo importante es que todas garanticen el flujo másico del sólido del cual se está almacenando. Estos sólidos se clasifican como hookeanos, pues llegan a presentar esfuerzos cortantes. En cuanto al sistema de transporte neumático, es óptimo para manejar materiales granulares y en polvo a diferentes presiones. Los objetivos. Tenemos aprender las propiedades básicas del suelo, aprender a realizar una prueba de cizalla directa, comprender la importancia de almacenar sólidos a granel en silos, aprender a diseñar un silo para propiedades de materiales dados, aprender los elementos básicos del sistema de transporte neumático y distinguir entre flujo de masa y flujo de embudo de los sólidos. En cuanto a la metodología, en la práctica de diseño de un silo, iniciamos con una explicación general donde pues, nos dieron los conceptos generales pues, de qué es un silo y de lo que debíamos hacer para diseñar uno. Lo primero que hicimos fue realizar una toma de muestra, que en este caso pues era una bolsa de arena. Posterior a ello hicimos la prueba de cizalla directa, donde determinamos el ángulo de fricción interna del material y el ángulo de fricción entre el material y la pared del silo. Luego realizamos la prueba de corte para determinar los parámetros de resistencia al corte. Allí se aplicó una carga normal a la muestra de suelo y el suelo se cortó a través de un plano horizontal. Durante el corte se registró la carga cortante, el desplazamiento cortante y el desplazamiento normal. Y ya pues la prueba finalizó cuando el esfuerzo cortante estuvo estable. Luego hicimos el reconocimiento de las partes de un silo y pues identificamos el uso de cada uno de ellos. Eh, para el transporte neumático, pues es un método simple utilizado para transportar materiales en polvo y granulares. Allí determinamos la presión necesaria y pues en sí los requisitos del sistema. Y ya pues con los hallazgos de la práctica podemos determinar las propiedades de los materiales para diseñar silos. Buenas tardes. En cuanto a los resultados, podemos mencionar que luego del desarrollo de la práctica en el simulador de Virtual Plan, el grupo pudo evidenciar, luego de la prueba de cizalla directa en el equipo simulado, primero, un ángulo de fricción interna del material de 41 grados, segundo, un ángulo de fricción interna del material y la pared de 20 grados, y tercero, un tamaño máximo de partícula en la prueba de gradación de 3 milímetros. En este punto podemos mencionar que el patrón se ajusta a las condiciones de diseño, ya que en los otros diseños se evidencia un flujo másico excesivo por la salida de la tolva, sumado al aglutinamiento en el modelo 3, dado el ángulo de flujo másico y el material de pared del silo. Para una mejor circulación se recomienda aumentar el ángulo de fricción entre el producto, que en este caso es la arena, y el silo. La segunda parte, tras el reconocimiento de las partes del silo, se procede al análisis del sistema neumático, donde se puede identificar en la primera simulación que hay un flujo irregular con formación de puentes y aglutinamientos. Tras aumentar el tamaño de la tubería se puede observar un aumento de la presión. Por esto se entienden los sistemas neumáticos y se procede a su análisis. Estos sistemas están encargados de proveer aire comprimido al sistema con el fin de optimizar su flujo. Los cálculos de presión se analizan diferentes factores como por ejemplo la caída de presión del aire, la aceleración de la partícula y la fricción de los sólidos. En este lado podemos observar el equipo encargado de suministrar aire comprimido al sistema, el cual es un compresor. Aquí podemos observar el efecto de la incorporación del aire
y los sistemas neumáticos están regidos bajo la norma ISO 12191 y la actualización en su segunda versión. Cuanto a los podemos decir que para obtener una descarga continua de un material se debe diseñar un silo en el que el flujo de descarga sea másico y el diámetro del orificio de vaciado sea adecuado. Ambos parámetros pueden obtenerse conociendo el comportamiento reológico del material y aplicando la metodología de diseño de silos. Además de que las propiedades superficiales de la pared del silo influyen sobre el diámetro del orificio de la salida y sobre el ángulo del flujo másico. Al aumentar el ángulo de fricción entre el material a almacenar en el silo y la pared de este, se incrementa el diámetro mínimo necesario para que no se produzcan bóvedas y se disminuye el ángulo máximo del flujo másico. Además de mencionar que para el desarrollo e implementación de sistemas neumáticos a procesos a gran escala es necesario evaluar todas las variables que puedan influir en el proceso, modificando las variables de respuesta además de los requerimientos energéticos. Esto con el fin de optimizar los recursos por medio de un análisis adecuado del flujo en el sistema que cabe mencionar. Es clave para su modelación emplear la norma ISO 1219 en su versión 1 y 2. Muchas gracias.